Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, Facebook, en donde estamos, ese es el número de nuestra cuenta, el nombre de nuestra cuenta, perdón, en donde estamos. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272 por WhatsApp, por mensaje de WhatsApp, 093-829-272. Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. También salimos por nuestra web Libertas, que es libertas.uy, que es la web de nuestra organización. También hay todo un streaming, que es el streaming de Libertas. Está el streaming del programa, que es lo que te acabo de mencionar, nuestro Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y saludamos desde acá a Mariana Peralta, que hace un trabajo impecable, conjuntamente con Alejandro Barreto, en la edición de todo este material para subir a redes y que ustedes después puedan revisar toda esta tarea periodística. Le agradezco a todos los grupos que nos aceptan, son una cantidad de grupos por Facebook y también por Instagram que nos aceptan, que aceptan esta tarea periodística, y después vamos recibiendo también, digamos, sus comentarios, esas devoluciones, en gran medida muy amables, pero muy inteligentes, inteligentemente amables. Siempre hay alguna que se sale un poquito de la línea, pero bueno, es típico también de la democracia, es típico de la libertad de expresión. A no todos les va a gustar lo que uno plantea acá, ni lo que plantea, digamos, el contenido filosófico y el contenido filosófico político de nuestra propia organización. Es una organización en pos del concepto de libertad vinculada a la tradición republicana, vinculada para algunos quizá al mito republicano en puridad, para otros al indispensable, digamos, sistema republicano democrático que nos permite estas garantías individuales. Porque todo está entroncado, todo está radicado en la libertad individual. Cuando hablamos de democracia representativa, cuando hablamos de una república democrática con una democracia representativa. La democracia representativa es lo que vivimos los uruguayos cuando elegimos diputados y senadores, quienes nos representan. Y a su vez también el presidente que nos representa a posteriori en la elección de su equipo de gobierno, en la toma de decisiones de, bueno, sostener ese equipo o remover algún cargo, como ha pasado con el Ministerio de Turismo, y ha pasado también en otras áreas. Bueno, todo eso está representando de algún modo a la voluntad de los uruguayos. Y esa voluntad que debe expresarse libremente con un tenor de aprobación o un tenor crítico. Eso es lo que hacemos en este programa. Acá no venimos a hacer apologías de ningún partido político, no venimos a hacer una apología del gobierno, no se trata de eso, sería muy triste que eso pasara, inclusive lo digo a título personal, sería muy triste que ya a esta edad, ya somos gente crecida, adultos, que estuviéramos perdiendo el tiempo y no nos hubiéramos dado cuenta de qué se trata esto de vivir. Vivir, en definitiva, es desarrollar la capacidad de análisis, la capacidad crítica, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido a la fecha de volver a pensarnos en un presente determinado. El presente histórico hoy es este. El presente histórico como sociedad es una coalición de gobierno que se presenta republicana, con matices, con diferencias como los que acabamos de ver con el diputado Conrado Rodríguez, y eso habla también de esa miscelánea democrática en esa suerte de parlamento interno que tiene la coalición de gobierno. Lo vimos cuando se discutieron un montón de artículos vinculados a la ley de urgente consideración. Esos artículos fueron revisados una y otra vez. Lo conversamos la semana pasada con la doctora Graciela Bianchi, diputada por el Partido Nacional, mujer que proviene del Frente Amplio, pero muy desengañada y a su vez, si vos querés, en una especie de revelación de su verdadera filosofía de vida, se auto plantea a sí misma cambiar el rumbo, muchos años sin hacer política, y cuando vuelve al Partido Nacional, esa doctora en Derecho y Ciencias Sociales, escribana, profesora de Historia, que hoy por hoy es una de las senadoras más influyentes, más fuertes, más controversiales también. Todo este tema es precisamente la democracia, la discusión con altura, los apuntes críticos, ver las razones de uno y de otro. Habíamos quedado hoy en conversar con el doctor Eduardo Luz, me había confirmado la entrevista para el día de hoy a esta hora de 11 a 11:30. Estamos intentando comunicarnos con él,
pero no hay manera. Ahora lo estuvo haciendo nuestro operador, Damián. Le enviamos acá al doctor, ya salimos al aire. Estaba así pactado, estaba pautada la hora. Pero bueno, algo habrá pasado, no sé, después nos enteraremos, porque lamentablemente yo tenía un montón de preguntas para hacerle, entrar en conversación respecto a este tema. Ahí, el otro día leía, creo que fue ayer, leía un pensamiento hecho expresión del doctor Enrique Tarigo. El doctor Enrique Tarigo, todos ustedes lo conocen, fue aquella eminente personalidad que nos permitió una salida democrática, discutiendo con los militares de aquel entonces, que hoy, viéndolo en perspectiva histórica, queda claro que tenían la firme voluntad de entregar el poder a un nuevo devenir democrático, y habría que ahí desmontar muchos mitos y desmitificar muchas cosas. Se dieron aquellas discusiones fuertes, muy intensas, por ejemplo, entre Volentini y Tarigo, y eran evidentemente discusiones que serían dignas de un parlamento, prácticamente. Hoy discusiones que quizá no estén, discusiones de una altura filosófica que hoy quizá no esté en el parlamento. Evidentemente, Tarigo fue una figura importante, y en esa frase yo rescato un principio, si vos querés, cardinal de la conducta política democrática. Decía el doctor Tarigo que el derecho se lo aprende estudiando, igual que la política. El derecho y la política se aprenden estudiando, pero se ejercen pensando. Mirá qué interesante. Se aprenden estudiando, pero se ejercen pensando. Evidentemente, creo yo que Eduardo Luz es uno de esos políticos, de esos juristas, docente universitario además, docente universitario ya con grados de catedrático, abogado, escribano, hoy por hoy diputado por Cabildo Abierto, que reúne esas condiciones cuando se expresa en el Parlamento, cuando hace esas exposiciones en un tono amable y, si vos querés, en un tono pedagógico docente, cuando hace esas exposiciones a lo largo y ancho del país, recorriéndolo y explicándonos a todos a través de esos videos que después se viralizan, en qué consiste la importancia sustancial de la ley de urgente consideración en términos estrictamente de Estado de Derecho, en términos estrictos de República Democrática. El doctor Eduardo Luz, cuando uno lo escucha, entiende que es de esos juristas y políticos que aprendieron y mucho estudiando, porque es notoria, es ostensible su capacidad erudicional, es un hombre muy culto, erudito, pero que tiene una enorme capacidad, un don carismático, educativo, pedagógico, y ejerce esa profesión, tanto de jurista como de político, pensando. Al menos la función docente y la función política la ejerce pensando. Es el hombre que piensa en voz alta, que desarrolla pensamiento en voz alta y que me trae rápidamente a mí aparejada la analogía con la lectura, como cuando uno abre un libro y se introduce en ese mundo de pensamiento que nos legó, que nos dejó, que nos obsequió un pensador, un filósofo, un escritor, un literato. Cuando se dio a esa tarea, se entregó a esa tarea de escribirnos a través de una metodología determinada, a través de un plan sistemático, todo un pensamiento que nos construye más como seres humanos. Los seres humanos nos construimos en nuestras propias libertades precisamente a través de la educación. Nos construimos a través del incremento de nuestras facultades intelectivas. Nos construimos como individuos a través del incremento de nuestras facultades de interpretación de la realidad. Así crece en calidad un médico neurólogo a medida que más estudia, como crece un abogado penalista o constitucionalista en la medida de que le da más estudio a esa profesión. Así crece un político, provenga de la formación que provenga, en la medida que más estudia para llevar a cabo el ejercicio pensante de esa profesión. Porque si hay algo que la democracia exige, es precisamente la sutil y precisa tarea de pensar la realidad sobre una base que tenga densidad filosófica.
densidad filosófica, que tenga un contenido, una sustancia filosófica que provenga del lógico devenir de la construcción de nuestra civilización. No cualquier filosofía, sino la que tenga que ver con ese devenir histórico, porque a partir de ahí vas entendiendo de qué se trata y en cuánto está degradada esa tradición y en cuánto no, en cuánto tiene posibilidades de recuperarse y en cuánto no. De ahí que inclusive podamos pensar a ciencia cierta quiénes somos, inclusive cuando nos tenemos que autodefinir en ese ejercicio interno del tribunal de la conciencia, como nos diría San Agustín de Hipona. Es decir, tendríamos que visualizarnos de acuerdo a lo que sabemos, a lo que aprendimos, pero también de acuerdo a lo que hacemos, a los actos que realizamos. Esa tarea de pensamiento necesariamente tiene que estar bien nutrida, bien alimentada. Ahí vamos rápidamente entonces al ejemplo de un sistema de enseñanza que cobije a través del Estado, si es el Estado que pretende tener un cometido esencial, y si es el Estado el que pretende y nos dice así en su constitución y en sus leyes, que es el que va a educarnos, es el que va a enseñarnos, es el que va a establecer los planes de enseñanza, que van a ser los planes oficiales, reconocidos, que van a ser autorizados, que cuando obtengas un título universitario lo vas a obtener porque atravesaste todas las etapas educativas o de la enseñanza que nuestro país nos brinda a través de la institucionalidad que instrumentó por el mecanismo legal bajo un Estado de Derecho y que tiene dos principios fundamentales. Nuestra tradición educativa o de enseñanza tiene dos principios fundamentales y los dos principios son barelianos, son de José Pedro Varela. El principio de laicidad y el principio de universalidad de la educación. La laicidad es un principio que lleva a Uruguay a la vanguardia de los estados que se emanciparon de cualquier tipo de corriente religiosa o de lo que Hegel llamó la religión positiva, es decir, las instituciones que no dejan de ser también corporaciones con intereses propios y con una determinada versión, por ejemplo, en nuestra cristiandad, del cristianismo. Tenemos la versión católica, tenemos la versión dentro del catolicismo benedictina, qué sé yo, franciscana, dominica, y tenemos otras, ¿no? Tenemos el cisma, tenemos las versiones protestantes, y dentro del protestantismo hay todo un universo de versiones. Entonces el Estado decidió separarse en ese principio de laicidad los estados modernos. Y Uruguay es uno de esos estados modernos a partir precisamente de José Pedro Varela. Se separa profundamente en cuanto a que establece laicidad en la enseñanza, es decir, que esté al margen de cualquier tipo de doctrina, sea religiosa o política. Y acá se violentó totalmente ese principio de laicidad. Y va de la mano el principio de laicidad con el principio de universalidad en la formación. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno reciba todas las perspectivas históricas, todos los sistemas de ideas, todos los sistemas de pensamiento, todos los sistemas filosóficos que fueron nutriendo el devenir histórico de nuestra civilización, y muy particularmente desde el Renacimiento a nuestros días, y más particularmente o más específicamente desde la época moderna a nuestros días. Me refiero al periodo de la Ilustración, siglo XVIII, que va a dar lugar a todo el positivismo y al periodo de la racionalidad o el racionalismo del siglo XIX. El avance del conocimiento científico se va a sistematizar y va a dar lugar a grandes revoluciones industriales tecnológicas que se van a desarrollar en el siglo XX de modo vertiginoso, y llegamos al día de hoy, con todo esto que proviene del libre mercado, de las libertades individuales, de la libertad de emprendimiento, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de asociación, todos principios universales que se establecen bajo el gran principio teórico, formador o formativo, que se le llamó, por varios de estos eminentes pensadores académicos, el liberalismo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque es un sistema abierto, es un sistema de libertades. Es un sistema que establece principios muy claros. El principio de no agresión al prójimo,
por lo tanto, principio de convivencia pacífica, el principio de la libertad individual, el principio de igualdad ante la ley, y que ese principio sea el principio cobijador y el principio que nos dé la sensación de unidad nacional, lo decía Kant. Lo va a ratificar, por ejemplo, Tocqueville y también Montesquieu, esos principios. La soberanía radicada en la capacidad de tomar decisiones de parte del cuerpo electoral, el pueblo, para que le dé lugar a autoridades que lo representen en esos cometidos. Todo eso se sacó, se dejó de hablar, se lo sacó de las aulas de nuestras generaciones, de varias generaciones, para hablar tan solo de igualdad social, de igualdad distributiva, de justicia social, de planes distributivos, de inclusión de género, desmontando toda la fortísima y rica tradición liberal de Occidente. Por eso decimos que en este programa estamos representando a una organización, vale decir, una asociación civil sin fines de lucro, y en verdad suena, será una gran fundación, una empresa. Somos 4 amigos que fundamos esto, digamos que de algún modo, inconscientes quizá, inocentes en muchos aspectos también, necesariamente inocentes, para transitar el camino del conocimiento y la experiencia, y así librar o emprender la epopeya quijotesca de recuperar esas tradiciones republicanas, democráticas, liberales. Por eso nos llamamos libertas, en honor a aquella diosa clásica romana que fue la madre protectora de aquellos primeros romanos, de aquella república romana que va a degenerar en el imperio romano. Libertas, la diosa que está en la bahía de Nueva York, precisamente, ahí, en Esta, mostrando al mundo occidental. La diosa que levantaron los estudiantes de Tiananmen, arrollados por las tanquetas del Partido Comunista Chino. Esa libertad que sigue siendo arrollada, vulnerada, atropellada, violada por una hegemonía cultural predominante que hoy está en el statu quo de lo políticamente correcto, que está en el statu quo del establishment del pensamiento colectivo, y valga acá el pleonasmo, o si vos querés, el oxímoron, del pensamiento impensante de la mayoría, inclusive de nuestros políticos, que de esto parece que nada entienden, o entienden algo, o entienden a medias. Y no hay ignorancia peor que el saber a medias algo. Todo eso es lo que se estaba manifestando en este programa. Intentamos hacerlo. Discúlpenme la enorme incapacidad de no tener más claridad conceptual o más erudición para bajar a tierra todas estas cosas. Hacemos un esfuerzo realmente enorme en cuanto a estudiar todos los días, a escuchar a los que saben y a elaborar notas de análisis, editoriales de reflexión o de análisis respecto a lo que está pasando en el día a día, pero sin agotarnos en la coyuntura, porque la coyuntura son simplemente síntomas de una grave enfermedad. Estas coyunturas, el paro en la refinería de ANCAP, los paros violentos en los liceos, el anuncio de paros generales, el paro en la banca, por ejemplo, tantos otros, el transporte, y seguirán los paros y las huelgas, los paros intempestivos, la retirada totalmente sin vergüenza, sin responsabilidad alguna, de la bancada del Frente Amplio de una comisión de investigación por el caso FENAPES. Todo eso son síntomas de una ideología que se instaló, que convive con muchos de nosotros, que no la aceptamos, que no queremos una sociedad así. Queremos una sociedad instruida, pensante, libre. La libertad se educa. Y la libertad no es el territorio anárquico de hacer lo que mi capricho me indica, porque no está radicada en la naturaleza primaria del ser humano. La libertad está radicada en la capacidad de pensamiento. Eso también lo explicó Kant. No se puede radicar en los caprichos infantiles, primarios, básicos de nuestros instintos, y pensar que somos muy libres porque queremos hacer como un niño caprichoso lo que se nos da la gana.
como instalar, por ejemplo, ideologías con apariencia científica, o querer instalar el aberrante concepto de un lenguaje inclusivo que afortunadamente, o a Dios gracias, las academias de nuestras lenguas, digo la Academia Española, la Academia Francesa, inclusive la Academia Argentina también, no lo aceptan, por inconveniente, por inútil, porque nos introduce en un camino espantoso de ignorancia filológica, lingüística, semántica, literaria, y comenzaría la verdadera hecatombe del sometimiento total a las masas, porque hasta tendríamos que, quizá en un tiempo, pensar que la gente ya no podría leer siquiera el Quijote de la Mancha, o las obras de Lope de Vega, o de cualquier clásico, porque ya el lenguaje lo adulteraron hacia un lenguaje ideológico que no les permite pensar con claridad. Todo eso está en juego en la República Oriental del Uruguay. Está en juego en Chile, está en juego en Paraguay, en Argentina. Está ahí latiendo la pugna permanente de esta guerra fría, sanguinolenta, sangrienta, y que con atropello se da en Cuba, en Venezuela, y que nada dice la institución de los derechos humanos del Uruguay tan preocupada por los derechos humanos respecto a esos atropellos brutales que se dan en esos regímenes totalitarios donde nada de esto existe, donde campea la tiranía de una ideología única, de un partido único. Y eso es lo que muchos personajes de este Frente Amplio, en connivencia con personajes del PIT-CNT, por eso PIT-CNT-FA para mí, están precisamente pugnando llegar. Quieren ir hacia esos modelos. Nada les importa a ellos el mito burgués del Estado de Derecho y del principio de igualdad ante la ley y una democracia constitucional que sea aplicada en rigor para tener una sociedad en un devenir cada vez, bueno, más próspero o con más posibilidades, como diría José Enrique Rodó a las juventudes de América, con más posibilidades, porque la democracia es el régimen de las abiertas posibilidades, no de las igualdades de hecho, porque no existen. Gracias a Dios. El ser humano no es igual. Los seres humanos somos individuos irreductibles, irrepetibles, con la única fatal igualdad de que todos nacemos y todos morimos, que somos temporales, somos inquilinos de este mundo. Pero algunos parece que se creen propietarios, se creen reyes propietarios de todo y simplemente son tristes personajes que adulteran la verdad. Vamos a una pausa, si te parece, Damián, y vamos a intentar contacto con el diputado, el doctor Gustavo Zubia.